Bueno, una innovación, como pone en el libro, es un nuevo o mejorado producto o servicio o un proceso, o bien la combinación de ambas cosas, que implementa a alguien y que lo hace por primera vez. Esa es la cosa importante, que sea por primera vez y que difiera significativamente de lo que venía haciendo hasta ese momento. Y quien lo hace, ahí es donde hemos ido cambiando a lo largo de los estudios de innovación, porque empezamos pensando solamente en las industrias y a medida que fue pasando el tiempo fuimos abriendo el espectro, después empezamos con los servicios y después ya también se vio que podían ser innovadoras las administraciones y entonces todo eso ha sido un poco lo que ha justificado tener que seguir repasando qué es la innovación. Yendo a su naturaleza, en primer lugar, una cosa es innovar en producto, otra es en proceso, y también al grado. Hay innovaciones que han sido radicales, que han sido cambios profundísimos y que han cambiado completamente lo que, digamos, los parámetros o las referencias que teníamos en ese momento, mientras que hay otras que es una mejora progresiva. Entonces, respecto a la naturaleza, pues de producto, por ejemplo, saltarán cuando salgan al mercado y cuando nos las pongamos, porque la innovación tiene que llegar al mercado, tiene que ser utilizada, si no, no lo es. Es una invención o cualquier otra, una idea estupenda, pero si no llega al mercado, si no se usa, no es innovación. Pues cuando lleguen las vacunas para la COVID serán una innovación, porque es una vacuna. La vacuna no es nueva, hay vacuna para otras enfermedades, pero nunca se había hecho ninguna para esta infección en particular. Por ejemplo, también relacionado con lo que está pasando estos días, las compañías aéreas que no pueden transportar personas porque han disminuido muchísimo los viajes, la gente ha disminuido los viajes. El otro día salía en la prensa como una compañía aérea había eliminado los asientos y lo había sustituido, los aviones ahora los dedicaba a carga. Bueno, ese es un servicio nuevo, porque esa compañía llevaría, no digo que no transportara cosas, porque siempre transportaba las maletas de los que participaban o el correo, muchas cosas, pero de repente ha cambiado el servicio que prestaba ese avión. Antes servía a personas, ahora sirve en mercancías. Por ejemplo, también ligado a lo que está pasando en estos tiempos, es que el momento que estamos pasando da lugar a muchísimas innovaciones, porque mucha gente se ha tenido que adaptar a la situación. Por ejemplo, cuántas compañías o cooperativas agrarias que no tenían venta por Internet han empezado a vender por Internet. Y eso ha sido una manera nueva y eso es un proceso, es la comercialización lo que cambia ahí. Siguen siendo las mismas naranjas o los mismos frutos, pero antes los vendían a tiendas, a proveedores o a tal, y ahora lo venden directamente las cooperativas. Y finalmente, de algo conjunto, pues hoy me acaba de llegar uno que se llama aireamos.org, que es un proyecto que se ha creado para agrupar a distintas entidades, entre otras nuestro centro, el Consejo, y empresas y asociaciones, etcétera. ¿Para qué? Para ayudar a la gente que está en la educación o en las empresas a conocer los niveles de CO2 y a airear los espacios. Entonces es una nueva página web que se llama www.aireamos.org, donde uno encuentra desde guías sobre cómo ventilar mejor, a sensores nuevos que hay o a documentos que permiten a quien tiene que administrar en estos momentos los espacios de trabajo o educativos que tengan conocimiento para hacerlo. Ya digo que hay varias universidades, entre el CSIC y otra mucha gente. Que estas empresas lo que han hecho es que han producido cambios socioculturales. Por ejemplo, si nos centramos nosotros en Zara, Zara lo que ha producido es que antiguamente uno se compraba una ropa de muy buena calidad y que iba a durar mucho tiempo. Eso era la idea que se tenía antes de la ropa y se decía que había que tomar o escoger paños de muy buena calidad, que incluso se traían del extranjero, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Zara? Zara lo que dijo, dice, no, yo voy a hacer una moda que sea, diríamos, que dure mucho menos, pero que sea mucho más barata. Y entonces ya cambió la concepción de cómo se tenía que vestir la gente. Es decir, que estas empresas lograron cambios socioeconómicos. Lo mismo fue con IKEA y los muebles, y lo mismo de Amazon, de ir a la librería o no ir a la librería. Y después, evidentemente, ellos, toda su estrategia posterior es realizar innovaciones. En el caso, por ejemplo, de Zara es el diseño. Tienen que cambiar y acertar todos los años en el diseño de la ropa, de manera que eso pueda tener una gran venta. Y sobre todo estar muy atentos y dar mucho servicio al cliente.
Esa es la otra condición, es decir, el cliente es muy importante. Tiene que ver cómo va cambiando socioeconómicamente el cliente, qué es lo que va pidiendo de moda, o en el caso de Amazon, pues tú puedes comprar cualquier cosa y si no estás contento, se la devuelves, cosa que hasta ahora diríamos no se puede hacer en todos los comercios. Eso diríamos las cualidades que han tenido las empresas que están triunfando porque es una innovación y una atención al cliente continua y no yendo a disminución de coste. Mientras que en los estudios primeros sobre innovación se hablaba del emprendedor innovador, es decir, parecía que era un señor, una de las cosas importantes es que la innovación en realidad es algo coral, es algo de equipo, se hace con mucha gente. Eso es lo que hace que las innovaciones de verdad estén funcionando. Una persona que innova es una persona que explora las oportunidades, que ve lo que está ocurriendo, lo que se necesita, mira a ver lo que necesita el mercado, la sociedad, que genera ideas posibles, que las analiza, las experimenta, ve cuál es la mejor, desarrolla soluciones posibles y al final las pone en práctica. Todo eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué se requiere para ser así? Pues se requieren muchas cosas. Lo primero, saber. Hay que saber cosas, hay que saber de tecnología, hay que saber contenidos, digamos. Si no sabes tú, tienes que saber quién sabe. Tienes que saber cómo se hacen las cosas y también por qué se hacen las cosas. Hay que tener creatividad, hay que tener mucha energía. La innovación no siempre acierta. La innovación es un tipo de proceso en el que hay muchos fallos y hay que saber desdeñar lo que va mal y hacer otras cosas nuevas. Es decir, que hay que asumir riesgos. Hay que tener autoconfianza y seguridad en sí mismo, capacidad para trabajar con otros. Esto es importantísimo. Las innovaciones más importantes que se están produciendo ahora salen de equipos diversos, cultural, tecnológica y de capacidades de gente muy diversa que se une para un mismo propósito. En el principio, la innovación estaba pensada para mejorar la rentabilidad de las empresas. Es decir, que iba muy destinada a todas las innovaciones tecnológicas a disminuir sus costes de producción y aumentar su mercado. Pero entonces se pensó, bueno, sería más apropiado que en lugar de que se beneficiasen únicamente las personas, las empresas, aunque indirectamente también se beneficiaban las empresas y las personas, que fuese, diríamos, una innovación que contribuyese al bienestar de la sociedad y al bienestar de las personas y que resolviese problemas sociales, los grandes problemas sociales que pueden ser la desigualdad económica entre las personas, la desigualdad de género o la desigualdad diríamos, de razas. Y entonces ya el actor ya no deja de ser la empresa, ya los actores son otros, ya puede ser, diríamos, las administraciones o pueden ser las ONGs, etcétera. Este es el concepto de innovación social. En general se puede innovar de muchas formas y en todos los distintos momentos de la cadena de valor, la producción, la distribución, comercialización o difusión y la exhibición y el consumo. Entonces uno puede encontrar. En la producción, por ejemplo, pues cito un caso que me encanta, que está en el libro, que es la primera interpretación contemporánea de una partitura que se ha encontrado haciendo investigación musicológica. Por ejemplo, uno de los discos que además es de nuestra institución, del CSIC, la obra vocal del padre Antonio Soler, que era muy conocido porque había sido el preceptor, el profesor de música del rey, del príncipe, vamos. Pero él tenía muchísima música para la iglesia, para la iglesia, para la basílica del Real Monasterio del Escorial. Y eso no se había interpretado en tiempo contemporáneo. Eso es una innovación en este sector. Por ejemplo, en el caso del patrimonio cultural, el uso de nuevas tecnologías para la limpieza de obras que se están restaurando, pongamos por caso, todas. También hay nuevas formas de financiación, por ejemplo, lo que llamamos el crowdfunding, que es que cuando no se encuentra financiación para financiar un proyecto cultural, pues entonces se puede acudir a ese tipo de fuentes. Lo que se hace en la distribución, comercialización o difusión, pues se me ocurre como bastante innovadora, por ejemplo, la creación de la sede del Louvre en Abu Dhabi, que la hicieron hace 3 años. Bueno, eso es que el Louvre se ha salido de su casa, se ha ido a otro sitio, cuando los museos, por ejemplo, se suelen entender muy fijados a su territorio.
O otra cosa también del Consejo, porque el Consejo es muy innovador, muy, muy innovador. Pues el CSIC, en concreto el Real Jardín Botánico, nos deleitó durante la pandemia pudimos ver a través de Facebook e Instagram cómo nacía el nenúfar Victoria. Fue precioso asistir al nacimiento de un nenúfar, además espectacular como este, que cambia de sexo. Bueno, yo lo recuerdo como algo apasionante en una época francamente dura. Nunca podré estar suficientemente agradecida a mis compañeros del Botánico. Eso es una innovación en la difusión de su actividad, clarísima. Por ejemplo, el museo en YouTube, eso ha sido a la hora, digamos, del consumo. Hemos podido estar dentro del Prado, no dentro, pero el Prado ha entrado en nuestra casa a lo largo de todo este tiempo. ¿Cómo? Pues nos han enseñado las restauraciones de los cuadros que tenían entre manos, nos han enseñado exposiciones, nos han hecho descripciones de cuadros específicos como pinceladitas o pildoritas de cultura. Ha sido apasionante también. Cuando la identifiqué fue el abierto por obras. Eso lo puso en marcha la Catedral de Vitoria. Antes se decía cerrado por obras. Bueno, pues ellos fueron los primeros, al menos que yo sepa, que lo que hicieron fue permitir que la gente viera el proceso de restauración. En todos los aspectos se puede hacer, en todas las dimensiones de la cultura. Es un sector tremendamente innovador. Pero cada vez más la innovación tiene que hacerse colaborando y en cooperación de grandes equipos, porque los retos cada vez son más complicados. Digamos, todo el problema del calentamiento global. Por lo tanto, lo que se necesita es que los actores innovadores interrelacionen entre ellos. ¿Cuál sería una política que se tiene que hacer? Pues que favorecer la interrelación de los académicos con los otros actores de la innovación. Eso sería una. Evidentemente, tiene que darse cuenta también el gobierno que hay sectores que dependen del conocimiento analítico, es decir, de la ciencia, como puede ser, por ejemplo, como estamos viendo ahora, las empresas farmacéuticas, que dependen verdaderamente de la ciencia y por eso cooperan. Hemos visto que hay, digamos, una vacuna que está desarrollada por un centro de investigación y una empresa en este sentido, ¿no? Pero también que hay otros sectores en donde la ciencia tiene menos importancia y entonces hay que favorecer, diríamos, esas interrelaciones en aquellos sectores que dependen de la ciencia, como el sector que acabo de decir, y no, por ejemplo, en la idea, diríamos, de los zapatos o de la confección, en donde ahí el conocimiento es más simbólico y por lo tanto es el diseño y no tanto la ciencia. Otra de las ideas es que generalmente se suele hablar de que la academia, los investigadores tienen resultados y que después hay que transferir esos resultados. Bien, eso es un error bastante generalizado, porque el problema de la transferencia de conocimiento tiene que iniciarse con la producción de conocimiento. Si uno espera ya el resultado lo han obtenido grupos de investigación que pueden estar muy alejados de los intereses de las personas. Por lo tanto, desde el principio de la investigación tienen que introducirse ya y empezar a interrelacionar con otros actores de la sociedad. Y por lo tanto, la política tiene que favorecer una investigación que vaya en ese sentido. Hemos pretendido que vieran que este es un área del conocimiento que ha evolucionado y que seguimos estudiando sobre ello y seguimos conociéndola mejor. Y queremos que vean también que eso se mira, que la innovación se mira desde distintas perspectivas, que hemos puesto ejemplos de distintas innovaciones para que fuera más tangible y más fácil de comprender la aplicación de esos conceptos. Hemos hecho mucho hincapié, y por eso el título, en que los protagonistas son personas, no una persona, son equipos, son personas que están en unas organizaciones que tienen una estrategia que favorece esto y en unos contextos también que favorecen este tipo de cosas. Parece que es que subyace que nos parece bien la innovación. No, nosotros sabremos que la innovación se está produciendo. No es buena ni es mala, es como un cuchillo, puede matar o cortar jamón. Son herramientas que te permiten. Pero ¿qué pasa? Que quienes no innoven se verán desplazados. Si la gente en sus distintos ámbitos no intenta mejorar lo que hace, no intenta ofrecer mejores servicios, pues estará prestando malos servicios o estará prestando malos
malos productos. Si son malos productos, lo más que debe pasar a la empresa es que se morirá. Pero si son malos servicios los que prestan la administración, por ejemplo, pues serán los perjudicados, serán los administrados, que recibirán los servicios malísimos. Por lo tanto, en esa línea de vamos a hacer las cosas mejor, vamos a hacer las cosas fijándonos más en sus destinatarios, en ese sentido sí que es positivo. Porque el que no lo haga o se muere por el camino o va a perjudicar a sus beneficiarios. Al final la ciencia necesita dinero y ese dinero viene de los consumidores, es decir, de los que pagamos al final de un año pagamos nosotros, diríamos, todo el dinero para realizar estas inversiones. Por lo tanto, ellos tienen que estar convencidos de que la ciencia les va a ayudar. Si eso no es así, la investigación en España no tendrá, como está sucediendo, no tendrá dinero o apoyo suficiente de la sociedad. Y por lo tanto, yo creo que todos los científicos lo que debemos hacer es divulgar todos nuestros conocimientos para que se vea verdaderamente que el trabajo que hacemos tiene una cierta utilidad. La ciencia no será admitida socialmente si los consumidores, es decir, las personas de un país no se dan cuenta de la utilidad de esta ciencia.